Ya son más de 60 los muertos por las fuertes lluvias e inundaciones que golpean el occidente de Alemania y el oriente de Bélgica. Más de 2.500 rescatistas han sido desplegados para responder a la emergencia que fue calificada de catástrofe por la canciller alemana Angela Merkel. El primer ministro designado del Líbano, Saad Hariri, presentó su renuncia tras 9 meses en el cargo en los que no logró conformar un gobierno, lo que aumenta la presión en un país sumido en la crisis económica. Hariri aseguró que su decisión se debe a diferencias con el presidente Michel Aoun. El Pentágono confirmó que entrenó en el pasado a algunos de los colombianos que han sido implicados por las autoridades en Haití en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Por su parte, el jefe de la policía colombiana dijo que los exmilitares solo planeaban secuestrar al mandatario para entregarlo a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos este informativo en Alemania, donde ascendieron a 58 las víctimas tras las fuertes lluvias e inundaciones que golpean el occidente del país. Y la cifra podría aumentar porque las autoridades estiman que decenas de personas se encuentran desaparecidas. Medios locales belgas informan además de 9 fallecidos como consecuencia del mismo fenómeno que ha dejado inmuebles y vehículos arrasados. Roxana Baspineiro tiene los detalles. Lluvias récord nunca antes vistas. Así se vieron afectados los residentes de ciudades como Colonia, Koblenz y Renania-Palatinado, algunas de las más afectadas por las lluvias e inundaciones en el oeste de Alemania. Un hecho que ha causado la peor pérdida de vidas en el país en años, dejando decenas de muertos y desaparecidos, algunos edificios derribados, cierre de carreteras y cortes de luz. Desde Estados Unidos, la canciller Angela Merkel, que se encuentra en su último viaje oficial a esta nación, está conmocionada por lo que describió como una catástrofe. Son días terribles para los habitantes de las zonas inundadas. Mis pensamientos están con ustedes y pueden confiar en que todas las fuerzas de nuestro gobierno, federal, regional y comunitario, harán colectivamente todo lo posible en las condiciones más difíciles para salvar vidas, mitigar los peligros y aliviar la angustia. Ante el fenómeno sin precedentes, los científicos coinciden en que el cambio climático provocado por el hombre es la principal razón. Según los expertos en meteorología, al menos 158 litros de lluvia por metro cuadrado cayeron en solo 24 horas, las más intensas desde que se llevan registros en la región. Las autoridades han declarado la emergencia en las zonas afectadas mientras continúan las labores de rescate. Jetzt ist natürlich auch Hilfe des Landes erforderlich. Ahora, por supuesto, también se necesita ayuda del Estado. La cantidad de ayuda aún no se puede cuantificar financieramente porque no sabemos el daño exacto. Nicht alleine lassen. No dejaremos solos a los municipios y a los afectados. Brindaremos ayuda como Estado para que Renania del Norte, Westfalia, se mantenga unida en solidaridad en esta situación. Según el Servicio Meteorológico Alemán, se espera que las lluvias intensas continúen hasta el viernes. En otras noticias, el primer ministro designado del Líbano, Saad Hariri, anunció su dimisión luego de no haber podido formar un gobierno y tras desacuerdos con el presidente Michel Aoun. La tensión no cesa en un país con una profunda crisis económica, social y política y tachado de corrupto por la comunidad internacional. El informe es de Natalia Plazas. Líbano no encuentra salida a su estancamiento político. Tras 9 meses de intentar formar un gobierno, el primer ministro designado del país, Saad Hariri, anunció su renuncia. Lo hace después de que el presidente Michel Aoun rechazara su propuesta de un ejecutivo formado con 24 especialistas. Está claro que no podremos llegar a un acuerdo con el presidente. En nuestra reunión le sugerí que se tomara más tiempo para pensarlo si lo necesitaba. Entonces dijo que no podíamos llegar a un acuerdo. Por lo tanto, me disculpo por no poder formar un gobierno. Que Dios ayude al país. Hariri fue designado en octubre con la misión de formar un ejecutivo que hiciera frente a la crisis económica, social, política y sanitaria del país. Una situación agudizada tras la mortal explosión en el puerto de Beirut, que en agosto mató a más de 200 personas y forzó la renuncia del gobierno anterior. La negativa al gabinete se da después de meses de fallidas negociaciones y bloqueos por la repartición de los distintos ministerios entre Hariri, el político sunita más influyente del Líbano, y Aoun, aliado del grupo chiita Hezbollah. La renuncia del líder sunita podría dejar al país en el limbo hasta las elecciones de 2022 y agudizar así su crisis múltiple.
Con una devaluación de su moneda local del 90%, el Banco Mundial ha descrito la depresión económica que vive la nación como una de las más graves de la historia moderna. Esta queda entre la espada y la pared, ya que la comunidad internacional ha dicho que no inyectará dinero al país hasta que éste tenga un ejecutivo que impulse profundas reformas anticorrupción. Y avanza la investigación tras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Un portavoz del Pentágono confirmó que algunos de los exmilitares colombianos presuntamente relacionados con el crimen recibieron entrenamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el pasado. Por su parte, el director de la Policía de Colombia, el general Jorge Vargas, informó que según las pesquisas, los colombianos supuestamente implicados planeaban detener al jefe de Estado y entregarlo a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La información que está manejando la comisión con las autoridades haitianas es que inicialmente se habría, y esto es lo suministrado por los colombianos, de, entre comillas, planear el arresto del presidente y ponerlo a disposición, y esto es lo que dicen ellos, ese supuesto arresto de la DEA. Una investigación de la Organización Mundial de la Salud indica que la pandemia está frenando la vacunación infantil, poniendo en riesgo a unos 23 millones de niños en todo el mundo de contraer sarampión, difteria o tétano. Aurora Bayud nos cuenta más. La OMS atribuye nuevos daños colaterales a la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 provocó un gran retroceso en la vacunación infantil, que nos hace retroceder más de una década. Se estima que 23 millones de niños no han recibido la vacuna básica a través de los servicios de inmunización de rutina en 2020. Estas cifras representan el mayor número de niños sin protección desde 2009. La investigación de la OMS estima un alza en el porcentaje de menores desprotegidos de enfermedades como la difteria, el tétano y la tosferina. Sería un 17% de niños sin protección a nivel mundial. Estos últimos datos muestran un aumento alarmante del número de niños que no recibieron ninguna vacuna, a los que llamamos niños de dosis cero, poniendo en juego la vida de millones de jóvenes. El principal factor que explica este descenso es la pandemia, que hizo que muchas familias no llevaran a sus hijos a vacunarse por los confinamientos o por temor a contagiarse de COVID-19. El país donde más menores quedaron desprotegidos en términos absolutos fue India, con 3.5 millones de niños que no recibieron la vacuna contra la difteria, el tétano y la tosferina. A medida que pasamos de 2020, donde vimos un periodo de compromiso social para reducir la transmisión de estas enfermedades prevenibles por vacunación, a 2021 se acerca potencialmente una verdadera crisis para la protección de la niñez y no queremos llegar a esa crisis. La OMS subraya que sin medidas concertadas el mundo afrontará mayores riesgos de brotes de enfermedades infecciosas evitables con vacunas como el sarampión y la tosferina. Y finalizamos en Francia con noticias del Festival de Cine de Cannes, que empieza a llegar a su fin. Colombia participa indirectamente en el evento con la película Memoria, que fue estrenada este jueves. Nuestra enviada especial Erika Olavarría nos dio más detalles. La bandera de Colombia desfiló esta noche por la alfombra roja del Festival de Cannes y es que finalmente pudimos ver en competencia oficial Memoria, la película del tailandés Apichatpong Weerasethakul, una película de un director asiático, pero que sin embargo fue producida y filmada completamente en Colombia. Está protagonizada por la británica Tilda Swinton, que representa a una mujer que viene a visitar a su hermana al país sudamericano y empieza a escuchar unos ruidos extraños. Durante la alfombra roja, entonces, los actores colombianos de la película, Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego, sacaron la bandera de Colombia con la sigla SOS en referencia a las manifestaciones que han tenido lugar en este país sudamericano en los últimos meses. Sino también se presentó en competición la francesa France, que hace una crítica de la sociedad francesa a través de una periodista de televisión, y la marroquí Alto y Fuerte, que cuenta la historia de un antiguo rapero que intenta liberar a la juventud de las tradiciones a través del hip hop. Sino también empezaron a entregarse premios aquí en el Festival de Cannes, concretamente de la Cinefundación, que apoya a las escuelas de cine del mundo. El tercer lugar fue para la Academia Internacional de Cine de Brasil. Llegamos hacia el final de esta emisión. A ustedes gracias por su sintonía. Feliz tarde para todos.